una vez más, muchas gracias por la invitación. Siempre es grato y nos alegra el poder estar aquí, compartiendo y también disfrutando de la comunión. Bien, hermanos, estamos en el capítulo 4 de 2 de Timoteo, y lo vamos a leer nuevamente, completo, y vamos a comenzar el versículo 1. Dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que hintes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha amparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el carderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino, el celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Muy bien, hermanos, hemos estado viendo este capítulo ya final. Hemos dicho que este es el último libro que escribe el apóstol Pablo y se lo escribe a Timoteo, su hijo en la fe, confiando en que será de gran utilidad para lo que viene por delante cuando él ya no esté, cuando Pablo ya no esté, ya que Timoteo de alguna manera era el reemplazante natural de aquel que iba a liderar, si me permiten esa expresión, liderar la expansión, la extensión del evangelio y de defender la enseñanza, la doctrina de la palabra de Dios. Timoteo estaba llamado ahora a participar de las primeras filas
Y seguramente iba a seguir el mismo ejemplo que tanto tiempo vio en el apóstol Pablo. Bien, nosotros vimos hasta los primeros 4 versículos, solo un pequeño resumen. Versículo 1, Pablo llama a testificar o a presentar como testigos a Dios y al Señor Jesucristo. Pero también uno de esos testigos va a ser juez de vivos y de muertos cuando Él venga. Y también cuando establezca su reino, va a participar de aquellos juicios, tanto a vivos como a muertos, dependiendo ahí en la etapa en que nos encontremos cuando el Señor venga, establezca su reino milenial y después entremos a la eternidad. Pero lo interesante es que Pablo presenta a Dios y al Señor y se los dice a Timoteo, ellos son los testigos de algo que yo te voy a solicitar y te voy a pedir. En el versículo 2 está la solicitud. Y entonces la solicitud tiene que ver con algo que el Señor también dijo, y si ustedes recuerdan, cuando el Señor fue tentado. Fíjese que Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y aquí están esas mismas palabras dichas de diferente manera, de otra manera, pero está enfatizando que este mundo y que todo ser humano necesita la palabra de Dios. Y por lo tanto, los ministros de Dios, los siervos de Dios, los hijos de Dios, hombres y mujeres, no solo los hombres, no solo las mujeres, claro, en sus áreas de servicio, en su esfera de servicio, que Dios ha establecido bastante bien en su palabra. Pero todos los hijos de Dios son llamados a predicar la palabra, a instar a tiempo y fuera de tiempo, y presentar la palabra de Dios. Y entonces lo mismo que el Señor Jesucristo dijo en la tentación, lo está diciendo aquí Pablo, pero con otras palabras. La importancia de la palabra de Dios. Recuerde usted que el capítulo 3 termina diciendo que la palabra de Dios tiene el aliento de la vida. Y eso tiene que ver con transformación, con poder, venido de Dios, y que es útil o que equipa completamente a la persona que cree, que recibe la palabra de Dios, ya que proviene de Dios mismo. Entonces, esa es la palabra que nosotros necesitamos oír y obedecer. Mire, dice, predica la palabra. No dice, predica tu palabra. Pablo no le está diciendo a Timoteo que predique su palabra, lo que él cree, lo que él piensa, lo que él estime conveniente, sino que lo que le está diciendo es que predique la palabra, la que es de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Fíjese que la palabra de Dios va a ser 1000 veces mejor que cualquier buen consejo que nosotros pudiéramos tener, por mucho que lo hagamos sinceramente, pero que no tenga ningún apoyo bíblico. Por muy sincero que sea. No, es la palabra de Dios. Además, otra cosa que a veces no nos damos cuenta, en la palabra de Dios está todo lo que nosotros necesitamos saber para actuar en este mundo. Si uno lee el Antiguo Testamento, por ejemplo, cómo Dios le proveyó a Israel y se preocupó de Israel, de su nación, de su pueblo, no solamente de la vida religiosa, sino que también de la vida social, de la vida familiar, de la vida laboral. Abarca todos los ámbitos la palabra de Dios. Por lo tanto, aquí está todo lo que necesitamos saber para saber cómo debemos desenvolvernos dependiendo en el área en que estemos. Si es el área familiar, la palabra de Dios tiene mucho que decir. Si es el área laboral, la palabra de Dios tiene mucho que decir. Si es la convivencia entre hermanos en el pueblo de Dios, en la iglesia, en la casa de Dios, la palabra de Dios tiene mucho que decir. Y aquí encontramos todo. No tenemos que inventar cosas, no tenemos que mirar afuera como lo hacen. Aquí lo tenemos todo. Claro,
Hay que buscarlo, hay que investigarlo, hay que dedicarle tiempo y hay que obedecer. Bien, las razones se las da versículo 3, porque vendrán tiempos cuando las personas no van a soportar la enseñanza de Dios, no van a soportar el seguir escuchando para obedecer lo que Dios ha establecido. Y entonces ellos, si bien es cierto, van a querer escuchar, pero no la palabra de Dios, no la sana enseñanza. Y entonces ellos van a tener sus predicadores del error y los van a tener por montón, ya que dice que se amontonarán. Por lo tanto, no va a ser uno, van a ser varios. Van a tener ellos para regodearse, si lo pudiéramos expresar así. Pero la verdad es que lo que va a suceder es que ellos, estas personas que van a preferir a estos hombres, van a ser apartados de la verdad y van a ser llevados al error. Y querido hermano y amigo oyente, no hay nada más terrible que vivir toda una vida engañado y morir en el error. No, hermano. Hay que volverse a la verdad, por muy cruda que pudiera ser, pero es la verdad. Y Dios la ha dejado claramente establecida en su palabra. Bien, hasta ahí quedamos. Versículo 5, ahora vamos a comenzar y a avanzar hasta donde el Señor nos permita. Versículo 5 dice así, pero tú, entonces ahora se vuelve otra vez con esta expresión que la repite varias veces en este libro, pero tú refiriéndose ahora a Timoteo, a quien le escribió. Y entonces de Timoteo le va a decir o le va a pedir lo contrario a lo que hacen normalmente las personas o lo que ha dicho en los versículos anteriores. Entonces dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y entonces aquí hay un tremendo contraste entre las personas, entre los predicadores del error, entre las personas que aman el error y que siguen el error, que no soportan la buena enseñanza, ni la enseñanza que proviene de Dios. Y entonces aquí está el ministro de Dios, el siervo de Dios. Y el siervo de Dios se le pide aquí, Pablo le está diciendo, le dice, sé sobrio. Esa palabra sobrio significa, tiene que ver con la mente, con nuestra manera de pensar, pero significa específicamente de que su manera de pensar, su criterio, su juicio, no esté contaminado, no esté influenciado por el error o por la sabiduría de este mundo, sino que esté sano. Y sano significa que esté saludable, que no permita de que nada le contamine a un juicio, a un criterio, a un discernimiento sano proveniente de lo que las escrituras le han enseñado a Timoteo desde la niñez, que él las ha sabido y que le pueden salvar, dice ahí, vimos la vez pasada. Y esta es una manera en que Timoteo puede ser salvado por las escrituras. Porque si él se ha vuelto a las escrituras, como lo ha hecho desde la niñez, ha sido preservado, ha sido guardado, ha sido salvado, no se ha contaminado y entonces él puede tener un discernimiento sano, limpio, sin prejuicios y sin contaminación. ¿Cuántas veces, hermano? Mire, a veces nosotros no nos damos cuenta, pero damos consejos mezclados con la sabiduría de este mundo, con algo de la palabra de Dios, porque algo tiene que tener de Dios, si no, dice llanamente estaríamos dando los consejos que escuchamos por allá, por afuera, por el mundo, que se ven en la tele, o se leen en el diario, o se escuchan de los compañeros de trabajo. Y eso ya sería muy evidente, entonces algo de Dios le tenemos que agregar para que por lo menos digan, bueno, pero algo de Dios dijo. No, mire, Timoteo era sano en eso. O se le pide que sea sano en eso, y seguramente era sano en eso. Pero tú, sé sano en todo, no en algo o en algunas cosas.
en todo. Entonces, fíjese que Pablo le está diciendo a Timoteo que ninguna área de su vida la deje contaminar por este mundo. Después va a hablar de uno que fue absorbido por el mundo. Hermanos, a veces no nos damos cuenta, quizás me voy a adelantar un poco, pero quizás no nos damos cuenta, hermanos, que el mundo absorbe, atrae, influencia. Lo dejo ahí porque lo vamos a ver allá en su momento cuando aparezca. Pero Timoteo tenía que ser sano en todo. Entonces, pero tú, sé sobrio, permanece con un sano juicio, con una mente sin contaminar, para que puedas ver con claridad, con lucidez, la voluntad de Dios en todo. Necesitamos, hermanos, de esta manera. Pero no solamente voy a decir que necesitamos, hermanos, de esta manera, sino que voy a presentarlo así. Necesitamos ser. Ahora ya no que necesitamos de otro, sino que ahora yo tengo que ser así. Usted tiene que ser así. Sobrio en todo. Sano en todo. Que sea su criterio, su manera de pensar, su manera de ver la vida, su manera de pensar en las circunstancias que está viviendo, sano, sin la contaminación de este mundo. Mire, recuerdo ese tremendo expresión que clama el salmista, mire, bienaventurado el varón, estoy leyendo el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y va a decir después, en los versículos siguientes, las consecuencias de aquel que se establece en la ley de Jehová, y no en aquellos que acepta, que recibe y que vive los consejos de aquellos que andan en caminos de pecadores y de malos. ¿Sabe que el mundo se atreve a dar consejo al Hijo de Dios? Y lo que es peor, el Hijo de Dios se atreve a seguir esos consejos que no tienen fundamento en la palabra de Dios y lo encuentra bueno. Esos inconversos pueden ser incluso nuestros familiares que nos quieran dar consejos. Voy a decir algo que quizás no en todas partes se piensa de la misma manera, pero nosotros creemos que, por ejemplo, el creyente no pololea. ¿Qué quiero decir con pololear? Que ande con una chica un tiempo, después que ande con otra chica otro tiempo, y después ande con otra chica, y ande como con 10 chicas en el tiempo, con el argumento de decir, no, que estoy tratando de conocer la voluntad de Dios. No, 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 mire, la voluntad de Dios se conoce primero, después se actúa. Nunca se actúa, y después dice, bueno, parece que no era. Nunca ha sido, ni cuando lo comenzó a hacer, ni cuando lo está haciendo. Pero en fin, no pololeamos. Y a veces los parientes dicen, pero ¿cómo no vas a pololear? ¿Cómo no vas a tener una polola? Y comienzan a darles consejos. Y comienzan a decirles, no, hermano, no, no. Sé sobrio
Entonces, ese es un ejemplo, hay muchos más en distintas áreas. Sé sobrio en todo. Soporta, aguanta, resiste. Eso tiene que ver con aguantar el mal, lo malo, lo que trae aflicción, ya que dice soporta las aflicciones, el sufrimiento. Y entonces lo que está diciendo aquí es que esté dispuesto a soportar, a mantener la carga, pero esta carga está llena o involucra sufrimiento, maldad, daño. Y entonces le está diciendo a Timoteo que no solamente tiene que ser sano en sus criterios, sino que también tiene que mantenerse bajo la carga, que es una carga que probablemente le va a traer daño y aflicción a su vida. Un ejemplo. Pablo le estaba escribiendo. ¿Dónde estaba Pablo? En la cárcel. ¿Qué estaba haciendo en la cárcel? Soportando las aflicciones. Esta misma expresión que sale aquí, Pablo lo estaba diciendo con su vida. Pablo no estaba buscando una salida de la prisión. No estaba, si me permiten la idea, no estaba, no sé, moliendo el muro, tratando de hacer un orificio para escapar, para arrancar. No estaba llamando a los guardias para ver si alguien le pudiera dejar la puerta abierta o le pudiera ayudar a escapar. Estaba soportando las aflicciones. Pero las aflicciones no le consumían, no. Pero la estaba soportando. Estaba sobrellevando esa carga. Que le producía aflicción, claro, porque estaba privado de libertad. Pero la aflicción no se apoderó de su vida. Él no fue presa de la aflicción. Él era preso de Jesucristo. Y entonces le está diciendo a Timoteo que ahora él va a tener que soportar las aflicciones. Y de hecho lo ha hecho seguramente en su vida cristiana. Pero le quiere advertir que ese es un camino que siempre va a estar presente en la vida del Hijo de Dios. Siempre, hermano. Siempre vamos a tener sufrimiento por una o por otra razón. Pedro dice que es mejor sufrir padecimiento de manera cristiana y no por ser malhechor, que son las consecuencias lógicas si transitamos por el camino del error y que no nos conviene. Pero el cristiano normalmente que hace la voluntad de Dios, que quiera vivir piadosamente, ya lo hemos leído aquí, sufrirá persecución. Sufrirá persecución. Bueno, soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Y aquí lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, que tiene que trabajar en el servicio al Señor, en la extensión del evangelio. El evangelio, mis queridos hermanos y hermanas, nunca tiene que ser dejado de lado, nunca, en ninguna parte. En la vida cristiana, en la vida del creyente, nunca el evangelio tiene que ser relegado a un segundo, tercero, cuarto o quinto plano. Nunca. El evangelio siempre tiene que estar presente, independientemente del don que decimos tener. El evangelio siempre tiene que estar a flor de labios, porque siempre hay circunstancias en las cuales uno se va a topar, se va a enfrentar con alguien que necesita el evangelio. Y los únicos, hermanos, los únicos que podemos hablar del evangelio son aquellos que han recibido el evangelio. Por lo tanto, haz obra de evangelista. Esa palabra obra la hemos visto muchas veces. Significa trabajo, significa esfuerzo, significa desgaste. Entonces,
Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que gaste su vida en el Evangelio. Y cuando dice haz, le está diciendo que tenga que tener la buena voluntad, la buena disposición para realizar este esfuerzo, para realizar este trabajo. Él tiene que llevar a cabo esta tarea. Hermano, usted tiene que llevar a cabo esta tarea. Yo tengo que llevar a cabo esta tarea. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene que llevar a cabo esta tarea. Seguramente usted ha tenido muchas experiencias o ha escuchado muchas veces de algunos que postergan este servicio, esta tarea, este trabajo, argumentando que lo van a hacer después, argumentando que no tienen tiempo ahora, argumentando que están dedicados a otra cosa. Y todo eso puede ser verdad, pero el Evangelio siempre tiene oportunidad para ser predicado. Yo no necesito una tarima para predicar el Evangelio. Usted no necesita una tarima para predicar el Evangelio. Usted no necesita un local para predicar el Evangelio. Usted necesita a alguien para ser evangelizado. Necesita una persona, no 10, una nomás. Un ser humano que necesita el Evangelio. Eso es lo que necesita para predicar el Evangelio. Y eso hay por un montón donde usted está. Y donde usted está no solamente los días domingos, los días sábados, sino que donde usted está el día lunes, donde usted está el día martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. En todas partes hay gente que necesita el Evangelio. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo que tiene que tener una mente sana para que pueda pensar con claridad, con lucidez, pueda ver la voluntad de Dios, pueda aprovechar todas las circunstancias que Dios le ponga por delante. Tiene que soportar las aflicciones que van a venir por causa de la identificación con Jesucristo. ¿Y por qué se lo está diciendo? Porque no quiere que Timoteo se sobreexalte y diga, ¿qué me está pasando? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Será que he cometido algo malo? No es por cometer cosas, aunque a veces vienen, pero no es esa la idea aquí, no es por vivir de manera desobediente a la palabra de Dios que nos vienen las cosas, las aflicciones, no. Las aflicciones vienen por la identificación con Cristo. Me gustaría pensar en la mayoría de los casos en la vida del creyente. Vienen por la identificación con Cristo. Bueno, entonces tiene que darse cuenta que eso va a ser así. Pero aunque eso ocurra, tengo que hacer obra de evangelista. Tengo que predicar el Evangelio, tengo que anunciar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Y aquí hago un paréntesis para explicar qué es el Evangelio. Y lo voy a leer porque hay una explicación. La mejor explicación que el mismo apóstol Pablo la mencionó en 1 Corintios capítulo 15. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. O sea, el evangelio tiene que ser predicado, el evangelio tiene que ser recibido. ¿Qué significa recibir? Hacer parte de mi vida, hacer lo mío. No dice el que oíste, porque uno puede oír y lo puede dejar escapar. Uno puede oír algo, uno puede, mire, lo que usted ha oído hace 30 minutos capaz que ni se acuerda. Eso suele pasar. Se dice que nosotros tenemos la capacidad de concentración de 10 minutos, ¿no? Por lo tanto, 10 minutos podemos estar atentos. Después perdemos la capacidad de estar concentrados y a veces nos distraímos de manera fácil. Por eso se les enseña que a los niños pequeños hay que hacerles clases cortas, no largas, porque ellos tienen la capacidad de retener incluso menos minutos que las personas adultas. Pero bien,
Pero mire, no dice oír, dice recibir. Y recibir significa que lo hago mío, lo hago parte de mi vida. El evangelio se predica, el evangelio se recibe. El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Y qué significa perseverar? Es que yo me afirmo y persisto en aquello que he recibido. No persigo lo que no he recibido, sino que me mantengo establecido y vivo en aquello que he recibido. ¿Y qué es lo que recibí? El evangelio. Ellos no estaban perseverando para obtener el evangelio, sino que ellos estaban perseverando en algo que ya habían recibido, el evangelio, que es la consecuencia lógica de algo que yo he recibido de parte de Dios. Permanecer en eso significa. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, o sea, si hacen suyo, si retienen firmemente el evangelio que él les predicó, muestran evidencia de que son salvos. Sois salvos. El que vive una vida manifestando la realidad del evangelio es una demostración de que es salvo. Si no, dice, esa fe que dicen tener es vacía. ¿Cuántas personas que están en los locales de enseñanza de la Biblia o locales evangélicos o locales, y colóquenle el nombre en el país en que usted está, enseñan lógicamente la palabra de Dios y la salvación en Cristo Jesús? ¿Cuántas de esas personas no tienen una fe real, sincera? ¿Cómo me puedo dar cuenta? Por su vida, la vida de ellos. La vida del cristiano refleja a Cristo. Por sus frutos los conoceréis. No por lo que dicen ser, sino que por lo que son, por lo que reflejan, por lo que muestran. El cristiano no es cristiano por los anhelos. Yo anhelo ser esto y esto otro, y no lo soy. Por anhelar, no me hago cristiano. Por recibir a Cristo me hago cristiano. Entonces, dice el Evangelio, escuche bien, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció, y va a mencionar una lista de personas a las cuales el Señor apareció. Pero quiero enfatizar esto. El Evangelio se predica. El Evangelio se recibe. Y el Evangelio es un estilo de vida. No es una moda. Las modas suelen ser pasajeras. Duran un tiempo nomás. Y por eso usted se da cuenta que hay diferentes modas. Y en distintos países es una u otra y dura un tiempo y después se cambia y después parece, y son cíclicas porque después se van repitiendo. O sea, de repente la gente vive en este tiempo, en el 2022, vive modas que ya se vivieron, no sé, pues como en el 80 o en el 60 o lo que sea, porque se repiten, son repetitivas, son cíclicas. Bueno, el Evangelio no es una moda, es un estilo de vida que acompaña para toda la vida a aquel que recibe el Evangelio. El Evangelio no es opcional, no es una opción de vivir, si yo quiero vivo conforme al Evangelio, no, es un estilo de vida que se recibe y se hace parte de aquel que lo recibe y se manifiesta, porque aparte de recibir el Evangelio, recibe muchas otras cosas más, entre ellos el Espíritu Santo, que implanta la vida de Dios proveniente del Evangelio en la vida de aquel que ha creído. ¿En qué consiste el Evangelio?
Bueno, escuche bien. Cristo, el Hijo de Dios, murió. Lo que le sucedió, murió. Significa que dio su vida, que su vida fue quitada, que voluntariamente él dio su vida, pero que el hombre le quitó la vida. La disposición que tuvo Cristo, pongo mi vida. Lo que hizo el hombre, crucifícale, le quitó la vida. Bien, que Cristo murió por nuestros pecados. O sea que Cristo murió por sus pecados, mis pecados, nuestros pecados. Nuestros pecados merecían que alguien muriera. Ese alguien debería de haber sido yo. Debería de haber muerto por mis pecados. Y así cada uno de nosotros. Pero Dios no quiso eso. Y su Hijo Jesucristo tampoco quiso eso. Y por eso Él vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Por sus pecados Cristo murió. Y mire lo que dice aquí. Conforme a las Escrituras. La muerte de Cristo estaba establecida en las Escrituras. Cristo sabía que tenía que morir. Las Escrituras los anunciaban, lo decían, que era necesario que el Cristo padeciese y que al tercer día se levantara de entre los muertos. Pareciera ser que lo único que no sabíamos eso éramos nosotros, los seres humanos, las personas. Pero no lo sabíamos por ignorancia voluntaria, porque estaban dichos por los profetas del Antiguo Testamento y estaba escrito en la palabra de Dios. Querido amigo, Cristo murió por tus pecados, conforme a las Escrituras. ¿Qué más? Fue sepultado. Los muertos se sepultan. En algunas partes, a los 2 días después, al día siguiente, a los 3 días después, en otras partes creo que una semana, hasta los velan. El tiempo que sea, pero es sepultado. La sepultura certifica visiblemente que el que está ahí murió. Y pareciera que eso fuera todo, pero no. Mire lo que dice a continuación. Y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y otra vez aparece que la Escritura nos indicaba que al tercer día el Salvador, el Cristo, iba a ser levantado de entre los muertos. No dejarás que tu santo vea corrupción. Y entonces el Señor fue levantado de entre los muertos al tercer día conforme a las Escrituras y ahora Él está vivo. Y tenemos un Salvador vivo. Murió, pero ahora está vivo porque fue levantado de entre los muertos. Ese es el Evangelio. Y entonces, querido amigo, queremos decirte que nosotros hemos creído en Cristo Jesús, uno que murió, pero que resucitó de entre los muertos y que está vivo y ofrece salvación gratuita a todo aquel que en él cree. Bueno, Timoteo tenía que predicar eso, tenía que predicar el Evangelio, tenía que decir que Cristo Jesús vino al mundo a morir por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, para que el oyente pudiera darse cuenta que necesita un Salvador que dio su vida por él. ¿Qué más? Mire, haz obra de evangelista. Y uno podría decir, es harto lo que le está pidiendo. No. Todavía no termina la petición. Cumple tu ministerio.
Esa palabra cumplir significa llenar. Indica que él pueda llenar un vaso hasta el tope, que todo esté lleno. Y entonces le está diciendo que el ministerio que él tiene, que el servicio que Dios le ha dado, en aquel don que le ha otorgado, necesita ser llenado hasta arriba, hasta el tope, necesita ser cumplido, necesita ser expandido, necesita alcanzar a otros. Ya que si Dios le ha dado ese ministerio, ese servicio, es porque necesita que se expanda, que alcance, que afecte la vida de otros, que se van a beneficiar de ese ministerio que él tiene, que él ha recibido por parte de Dios. Hermano, tú tienes un ministerio y mis hermanas también tienen a lo menos un ministerio dado por el Señor. En 1 Corintios capítulo 12 habla que el Espíritu Santo da ese don, ese ministerio, ese servicio. Y está ahí para ayudar. Este es un paréntesis. Mire, cada creyente que presta el ministerio, el servicio que el Señor le ha dado, no lo hace solo. No se debe sentir solo. El siervo de Dios, el hermano y la hermana que sirve al Señor, no está sirviendo solo. Tiene el Espíritu Santo que le ayuda en ese servicio. Así que por mucho que nos encontremos incapacitados para servir, hay uno que está capacitado, que es el Espíritu Santo, y que les va a decir y nos va a decir a cada uno de nosotros: yo estoy para guiar, yo estoy para socorrerte, yo estoy para ayudarte en el servicio a tu Dios, a tu Señor. Y entonces uno sirve confiado en la dirección, en la guía, en la influencia del Espíritu Santo. Cerramos paréntesis. Bien, no solo tenía que hacer obra de evangelista, sino que también tenía que preocuparse de su ministerio. Hermano, ¿cómo están esas dos áreas en nuestra vida? ¿Cómo están esas dos áreas en mi vida? Yo también me tengo que preguntar eso, hermano. El día de hoy, el día del Señor, decimos nosotros. El domingo, el día del Señor, como si el otro día, no sé qué será, pero el domingo, el día del Señor. Bien. ¿A quién le prediqué el evangelio? A nadie. Bien. Es decir, no tuve ningún contacto con ningún inconverso. Sí, fui a comprar. Y probablemente el dueño del almacén era inconverso. Bien. Bueno. Si le pedimos al Señor la oportunidad para el evangelio, nos va a dar oportunidad para el evangelio. Por muy tímidos que podamos ser. Por mucho que nos cueste empezar una conversación con alguien. ¿Sabe que el andar con algún tratado o un folleto en los bolsillos cuando uno va a comprar lo que sea, al supermercado, al almacén, y a veces uno le puede ofrecer a la señorita que le está atendiendo, al joven que le está atendiendo: tome un regalo para usted? ¿Sabe que eso le puede abrir las puertas para que esa persona después le pregunte algo de lo que usted le regaló? Y podría establecerse una conversación después. Quizás no en el mismo momento que usted le está regalando algo, pero en otro día donde vuelve a ir a comprar y está la misma persona. Todo eso se puede abrir de esa manera tan simple. El Señor puede obrar. Bueno, ¿qué he hecho yo? ¿Qué ha hecho usted, hermano, por estas dos cosas? Ahora, mire, Pablo
está al umbral de la partida de este mundo y está preocupado a lo menos de dos cosas: que se predique el Evangelio y que se ejercite el don que Dios le ha dado. O sea, Pablo quiere irse hablando hasta el último segundo de su vida a Timoteo, a su hijo en la fe, a aquel que podríamos decir nosotros lo ha criado en la fe, ha tenido una relación con Timoteo que yo no sé si en alguna parte de este mundo se ha podido establecer una relación de esa magnitud. Tanta preocupación de un siervo de Dios por un hermano que le ha ayudado en toda su vida. De a lo menos desde que se conocieron, se convirtió y han estado juntos. Siempre se ha preocupado por Timoteo y probablemente a la inversa también Timoteo por Pablo. Y en el último suspiro de su vida, Pablo sigue preocupado de Timoteo a lo menos en dos áreas. El Evangelio, que predique el Evangelio y que sirva al Señor con el don que tiene. Son las inquietudes que le traspaso, hermano, por la palabra de Dios. ¿Cómo está el Evangelio en su vida? ¿Cómo está el ministerio que ha recibido de parte de Dios? Hágalo, hermano. Es para que nosotros lo podamos hacer. Dios no ha mandado a ángeles a predicar el Evangelio. No le ha dado dones a los ángeles para que ministren a los demás, para que sirvan a los demás. Esa tarea, ese trabajo, ese esfuerzo, esa dedicación, ese desgaste, porque es desgaste, hermano. Hay que invertir y pareciera que los frutos no son muchas veces visibles en este mundo, pero son visibles en la eternidad. Y en el tribunal de Cristo, capaz que usted se encuentre con la media sorpresa. Si hace obra de evangelista y cumple su ministerio, que seguramente va a tener una cuenta ya en el cielo con superávit espiritual. Y va a recibir aquellas coronas que Pablo menciona en el libro de Tesalonicenses, si no me equivoco, creo que sí, cuando le dice a los tesalonicenses: vosotros sois mi corona delante del Señor. Los convertidos en aquella ciudad. Y seguramente, hermano y hermana, si usted predica el Evangelio, hace obra de evangelista y cumple su ministerio, lógicamente cada uno, e insisto en esto, hermanos, porque pareciera ser que en el día presente, en el tiempo presente, se están invirtiendo los roles y hay una confusión inmensa y terrible. Por eso insisto que las hermanas y los hermanos cumplen su ministerio en la esfera que Dios ha establecido con claridad. Seguramente cuando esté delante del Señor en el tribunal de Cristo, se va a mostrar una cuenta con mucho dividendo para la honra y gloria del Señor. Tenemos que ser ambiciosos en esto. En esto sí que tenemos que ser ambiciosos. Y cada uno de nosotros tiene que ser ambicioso en esto, en lo espiritual. Y servir de esta manera al Señor. Bien, hermanos, no quiero seguir avanzando porque vamos a entrar en lo que el apóstol Pablo va a decir respecto de sí mismo. Pero vimos el versículo 5, donde Pablo está preocupado de Timoteo, porque le ama, porque le quiere, y porque quiere que no llegue con las manos vacías.
al cielo. No quiere que se tenga que ausentar avergonzado de la presencia del Señor por no haber hecho lo que tenía que hacer. Usted y yo. Y usted me refiero a todos, hermanos y hermanas. Tenemos que hacer lo que el Señor nos ha indicado. Lo tiene que hacer. Dios ya lo ha dicho. No espere que otro se lo diga lo que ya Dios le ha dicho que tiene que hacer. Hágalo. En comunión, informando, como quiera, para que no haya inconvenientes. En comunión con la asamblea, avisando a la asamblea que va a ser algo que tenga que ser informado. Uno no es que tenga que decirle, hermano, voy a ir a predicarle el evangelio a la vecina de la almacén. No, vaya, hágalo nomás, pero si va a iniciar algo, lo que sea, una obra. Nosotros hacemos reuniones, antes de la pandemia hacíamos reuniones aquí en mi casa, la comenzamos nuevamente, ahora incluso estando en observaciones, digamos, respecto del virus. Nos estamos volviendo a juntar los días viernes, porque tenemos reunión los viernes, miércoles y sábado. Pero originalmente los viernes hacíamos reuniones en nuestra casa y estaba informado. Y los hermanos sabían, la asamblea sabía. Hay que informar para estar en comunión con la asamblea. Pero hay que hacer esa obra. Tenemos que hacer esa obra. Somos nosotros llamados a predicar el evangelio y a servir al Señor con lo que hemos hablado. Muy bien, hermanos, vamos a dar al Señor. Nuestro Dios, nuestro Padre, queremos sinceramente darte las gracias por tus siervos de antaño. Nos damos cuenta, nuestro Dios, que fueron hombres y mujeres que rindieron su vida a tu nombre y a tu servicio. Y son ejemplos para nosotros en este tiempo presente. Padre, tenemos que hacer muchas cosas en nuestra vida cotidiana. Algunas quizás más importantes que otras, algunas de las cuales quizás no nos podemos desatender o desligar, pero también ayúdanos a tener conciencia y claridad de que hay algo que solo tus hijos pueden hacer y nunca nos podremos desligar, que es predicar el evangelio y cumplir nuestro ministerio. Haznos conscientes de esas dos realidades, de esas dos esferas de servicio, de esos dos servicios, para que podamos cumplir delante de tu presencia. Fortalécenos, Señor, guíanos por tu Espíritu. Padre, pensamos en aquellos que aún no son de Cristo, para que tú también obres en las vidas de ellos, en sus mentes y en sus corazones, para que puedan volverse a ti en salvación. Te lo rogamos, te damos las gracias por todo, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.